Bueno, compañeros, espero que estén muy bien, reciban un cordial saludo. Digamos, la clase del día de hoy tiene que ver con un tema que arrancamos la clase inmediatamente anterior, que fueron las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos. Dentro de lo que conversamos en relación a las etapas del ciclo de vida de los proyectos, pues alcanzamos a mencionar algunas que tienen que ver sobre todo con las 5 etapas más relacionadas con los procesos involucrados en el estándar internacional del PMU, ¿cierto? Específicamente alcanzamos a mencionar las etapas de factibilidad, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto. Esas fueron las etapas que nosotros alcanzamos a mencionar y de alguna manera, pues, estas etapas marcan el panorama general de lo que es este curso. El día de hoy quiero que nos enfoquemos sobre todo en la etapa de planeación, ¿sí? Esta etapa de planificación o planeación que involucra varios aspectos, em, tal vez con uno de los procesos más importantes en lo que respecta a toda la aplicación de la teoría de gerencia de proyectos. ¿Listo? Cuando arrancamos la conversación de nuestra asignatura, es decir, por allá iniciando en las primeras clases, hicimos un análisis pues como de los principales factores por los cuales los proyectos fracasan y llegamos a la conclusión de que la falta de planificación es un elemento pues que normalmente está presente en los proyectos que tienden a fracasar. ¿Listo? Entonces es por eso que vamos a dedicar un espacio importante a esta etapa de planificación como para mencionar pues como las principales técnicas y los elementos que debemos tener en cuenta en esta etapa, ¿ok? Entonces esa es pues como la intención. Sin embargo, es importante recordar uno de los conceptos también fundamentales que sirven mucho para complementar esta etapa de planificación, que es precisamente la etapa de formulación de proyectos. Entonces, en relación a esto, voy a dar un pequeño repaso de cómo formulamos el proyecto a través de una técnica que se llama la matriz de Bester y cómo esa matriz de Bester nos entrega los elementos necesarios para hacer el desarrollo de la matriz de marco lógico y finalmente terminar en toda la teoría de planificación del proyecto. El resultado de la planificación del proyecto básicamente nos va a entregar los insumos suficientes para hacer toda la parametrización en el software de gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces tal vez esta es una de las más importantes, ¿cierto? Una de las etapas pues como más importantes y fundamentales dentro de lo que tiene que ver precisamente con la gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces, recordemos que es una manera de hacerlo, ¿cierto? Y esta manera responde mucho a lo que es la metodología general ajustada, la MGA, ¿sí? Y lo que vamos a mencionar el día de hoy en clase, en esta videograbación o en esta videoclase, tiene que ver precisamente con la metodología general ajustada. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a comenzar conversando sobre la matriz de Bester. La matriz de Bester nos va a entregar un elemento muy importante que es la clasificación de los problemas. La clasificación de problemas la vamos a convertir en un árbol de problemas y ese árbol de problemas a su vez lo vamos a convertir en un árbol de soluciones. Correcto. Ese árbol de soluciones va a ser el insumo para construir lo que denominamos la matriz de marco lógico, ¿sí? Esa matriz de marco lógico es, digamos, la principal herramienta para empezar
todo el concepto de planificación de proyectos. Y la matriz de marco lógico nos va a seguir entregando insumos que nos va a permitir generar estructuras, por ejemplo, como la WS, que es la estructura de división del trabajo, a partir de la cual podemos conversar sobre tabla de dependencias, sobre ruta crítica o cálculo de la ruta crítica, ¿sí? El cronograma a través de un diagrama de Gantt, por ejemplo. Entonces, esa es pues como la intención. Esta es, por decirlo así, nuestra ruta metodológica que está muy acorde a lo que es la metodología general ajustada o la MGA, ¿sí? Y la que nos permite de alguna manera pues hacer un ejercicio juicioso de formulación de proyectos. ¿Listo? Entonces, esta es como la intención. Comencemos entonces recordando un poco sobre lo que es la matriz de Wester. Recordemos que la matriz de Wester es una matriz de doble entrada en donde nosotros vamos a partir de un conjunto de problemas en un contexto específico que vamos a relacionar tratando de identificar por causalidad, es decir, causa y efecto, tratando de identificar cuáles de esos problemas son causas, cuáles de esos problemas son efectos. ¿Sí? Entonces, como les vengo diciendo, la matriz de Wester es una matriz de doble entrada, pues que tiene filas y que también tiene columnas y además tiene unos encabezados para las columnas y también como unos indicadores de fila. ¿Sí? Y estos son los problemas que yo quiero analizar. Problema 1, problema 2, problema 3 y así sucesivamente. Como ustedes pueden observar, la diagonal principal de la matriz se coloca en negro, fundamentalmente pues porque no vamos a analizar un problema contra sí mismo, sino que vamos a analizar o vamos a determinar si un problema es causa de los demás problemas. Por lo tanto, no tendría mucho sentido preguntar si un problema es causa de sí mismo, ¿cierto? Entonces, por eso la diagonal principal de la matriz siempre se marca en negro. Y aquí el tema es poder clasificar los problemas y saber por dónde iniciar, ¿sí? Eso es pues como lo fundamental, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como les vengo diciendo, aquí tenemos dos entradas, filas y columnas, y adicionalmente, para esas filas y esas columnas, pues nosotros vamos a tener ciertos elementos que vamos a ir clasificando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros terminamos de diligenciar la matriz de Wester, vamos a tener una matriz con pesos. Como ustedes pueden observar ahí, los pesos van en un rango del 0 al 3. Es lo único que hay que poner, ¿sí? Ese rango depende del nivel de causalidad de un problema en función de otro problema. Esa escala de valoración de la matriz de Wester responde básicamente a estos cuatro valores. Entonces, vamos a asignar en la matriz de Wester un 0 cuando un problema no es causa de otro, un 1 cuando un problema es causa indirecta, un 2 cuando es causa medianamente directa y un 3 cuando es causa totalmente directa. Al finalizar el diligenciamiento de la matriz, nosotros vamos a tener como resultado algo más o menos como lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, ¿qué significa este 0? Que el problema 2 no es causa del problema 1. Luego, el problema 3 es causa indirecta del problema 1. Luego, el problema 4 es causa indirecta del problema 1. Y así nos vamos a ir resolviendo absolutamente toda la matriz hasta que completemos la fila completa. Luego, el paso siguiente será sumar todos estos valores y todos esos valores los vamos a adicionar en una columna nueva, ¿sí? Que nos va a representar un conjunto de valores o la componente activa de los valores, ¿cierto? O de los problemas que estamos analizando. Y por otro lado, también podemos sumar o totalizar
las columnas, ¿sí? Entonces vamos a sumar todos los valores de la columna o de cada una de las columnas. ¿Cuál es el, digamos, el indicador de cuántas filas y cuántas columnas va a tener la matriz de Bester dependiendo de cuántos problemas estemos nosotros analizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos analizando 8 problemas, entonces por eso hay 8 filas y hay 8 columnas. Y cuando terminamos de totalizar, lo que nosotros vamos a hacer es tener la componente pasiva de cada problema, es decir, me refiero a que esto nos va a configurar un sistema de coordenadas en donde nosotros vamos a tener para cada problema una componente en el eje activo y una componente en el eje de los pasivos. ¿Esto para qué se hace, compañeros? Principalmente es para ubicar esos problemas en un plano cartesiano como el que estamos observando en este momento. Este plano cartesiano pues tiene dos ejes, ¿cierto? El eje Y el eje X, pero además esos ejes están segmentados para obtener como resultado 4 cuadrantes y cada uno de esos cuadrantes pues tiene una interpretación. Listo. Entonces, el eje Y va a corresponder a los problemas pasivos y el eje X va a corresponder a los problemas activos, o mejor, a las componentes activas y pasivas de cada uno de esos problemas. Entonces, ustedes pueden observar en pantalla un plano cartesiano que está segmentado. ¿Listo? Es decir, el eje X está segmentado más o menos por esta línea roja, ¿sí? Y el eje Y también está segmentado por esta línea verde. Lo que nos indica que nosotros debemos hacer un cálculo matemático muy sencillo para determinar cuál es el punto de corte de cada uno de los ejes. Es decir, cuál es el punto de corte, más o menos este que tengo acá, para el eje X y cuál es el punto de corte para el eje Y. Listo. Dicho esto, nosotros debemos aplicar la siguiente fórmula para identificar ese punto de corte. Entonces, en el eje de las X, vamos a identificar de la matriz de marco lógico, perdón, de la matriz de Bester, cuál es el mayor valor activo y cuál es el menor. Listo. En este caso es el mayor valor es 11 y el menor valor es 8. Esos dos son los valores que nosotros vamos o que nosotros necesitamos identificar para poder determinar cuál es este punto de corte. Listo. Entonces, en este caso sería 11 menos 8 sobre 2 más 8. Y esto me va a dar acá un punto de corte del eje de los problemas activos. Por otro lado, para el eje Y, que es el que contiene la componente pasiva de cada uno de los problemas, vamos a aplicar exactamente la misma fórmula, correcto, pero esta vez hablando de los pasivos. Sería entonces mayor pasivo menos menor pasivo sobre 2 más menor pasivo. Entonces cuando yo vengo a verificar cuáles son los valores de los que estamos hablando de que el mayor pasivo es 11 y el menor pasivo es 9. Por lo tanto, esos serían los valores que deberíamos reemplazar en esta. Sería 11 menos 9 sobre 2 más 9. Y ese me daría el punto de corte del eje Y. Y con eso ya nosotros tenemos 4 cuadrantes que nos van a permitir clasificar los problemas con una interpretación que voy a mencionar a continuación. ¿Listo? Entonces, en el cuadrante superior izquierdo vamos a tener los problemas pasivos. En el cuadrante superior derecho vamos a tener los problemas críticos. En el cuadrante inferior derecho vamos a tener los problemas indiferentes y en el cuadrante D vamos a tener los problemas activos. Entonces, si miramos esto como un sistema de coordenadas, en donde cada uno de los problemas tiene una componente en activos y tiene una componente en pasivos, y estas coordenadas nos permiten ubicar el problema de acuerdo a esas componentes. Me explico. El problema 1 tiene una componente de 8 en el eje de los activos y el problema 1 tiene una componente de 10 en el eje de los pasivos.
Por lo tanto, la coordenada del problema 1 sería 8,10. Digamos, en el plano cartesiano tendríamos que venir a ubicar esa coordenada por aquí en 8,10, ¿sí? Pues suponiendo que tenemos los ejes numerados. Listo, entonces 8 en el eje de los activos, 10 en el eje de los pasivos. Y dependiendo de dónde quede ubicado el punto, supongamos que queda ubicado en ese cuadrante, entonces ese cuadrante corresponderá a que ese problema es pasivo. ¿Sí? Si de pronto el problema queda ubicado aquí en el cuadrante de los problemas críticos, nos sugiere que ese problema es crítico. Pero ¿qué interpretación tiene eso? Fundamentalmente es que los problemas que queden ubicados en este cuadrante son problemas que no influyen de manera significativa sobre los otros, pero que son causados por la mayoría de los demás problemas. Los problemas pasivos normalmente son conocidos como efectos. ¿Listo? Por otro lado están los problemas críticos. Representan el problema principal. Normalmente es un solo problema, ¿sí? Y es causa apreciable de los demás. El cuadrante correspondiente al conjunto de problemas denominados como problemas activos quiere decir que todos los problemas que caigan en este cuadrante influyen mucho sobre los demás, pero no son causados por los otros. Es decir, son la raíz de todos los problemas. Dicho esto, la lectura que podemos dar de estos cuadrantes es que los problemas activos generan el problema crítico y el problema crítico tiene como consecuencia todos estos efectos. Repito, los problemas activos generan el problema crítico y el problema crítico tiene como consecuencia todos los problemas que caen ubicados en este cuadrante. Por otro lado están los problemas indiferentes, que son problemas que no tienen ninguna relación de efecto y causa, ¿cierto? Es decir, son problemas que se salen del dominio del proyecto, por lo tanto no los podemos solucionar y no es mucho lo que podemos hacer con ellos. Yo realmente debería ocuparme de la raíz de todos los problemas, es decir, del conjunto de problemas que quedan ubicados en este cuadrante inferior izquierdo. Entonces, por eso la matriz de Bester es, digamos, una manera de clasificar, de categorizar, de priorizar los problemas que debo solucionar y esto nos va a terminar sugiriendo la formulación de un proyecto, lo que posteriormente, pues evidentemente se va a convertir en la planeación de un proyecto que es, digamos, el tema que nosotros estamos desarrollando. Vamos a ver todo este desarrollo teórico a través de un ejemplo. Vamos a suponer entonces que nosotros tenemos la siguiente lista de problemas en una empresa cualquiera. Es un caso hipotético simplemente para ejemplificar cómo deberíamos aplicar toda esta teoría de la matriz de Bester. Entonces nosotros tenemos estos problemas: altas pérdidas económicas, reprocesos en el manejo de la información, imagen deteriorada de la empresa, tiempos de respuesta altos, personal poco capacitado, desactualización tecnológica, sistemas de información deficientes, alta rotación del personal, presupuesto de capacitación insuficiente, múltiples fuentes de información y altos índices de incidentes. Entonces, lo primero que quiero que notemos es que cada uno de los problemas están redactados de tal manera que quieren mencionar la carencia de algo, ¿sí? O el exceso de un factor negativo que no queremos que esté presente. Redactados los problemas con este estilo, es mucho más fácil desarrollar el ejercicio que nos va a permitir completar la matriz de Bester, cuyo resultado espero que sea algo más o menos como lo que estoy mostrando en pantalla, que es una matriz diligenciada con estos pesos, en donde recuerden que nosotros tenemos una escala de valoración en donde 0 no es causa, 1 es causa indirecta, 2 es causa medianamente directa y 3 es causa totalmente directa. Listo. Entonces esa es pues como la intención, poder llegar
al diligenciamiento de esta matriz de tal manera que nosotros podamos tener estos pesos determinados, pues evidentemente para calcular la componente de cada problema, tanto en el eje de los activos como en el eje de los pasivos, y posteriormente ir a ubicarlos en este cuadrante o estos con cuadrantes que ya sabemos lo que significa. Listo. Volviendo a nuestro ejemplo de la lista de problemas, entonces el ejercicio que tendríamos que hacer o que tendríamos que desarrollar a continuación es verificar si A es causado por los reprocesos en el manejo de la información, es causado o son causados por las altas pérdidas económicas. Luego, la imagen deteriorada de la empresa es causada por las altas pérdidas económicas. Luego, los tiempos de respuesta altos son causados por las altas pérdidas económicas, y así hasta llegar al último problema. Este es más o menos el ejercicio que deberíamos realizar cuando estamos diligenciando la matriz de Bester para identificar ese análisis de causalidad, para identificar los pesos y los componentes de cada problema, tanto en el eje de los activos como de los pasivos. Es importante mencionar que la construcción de la matriz de Bester pues normalmente es un proceso que involucra bastante tiempo, sí, es un proceso que va a generar un escenario de discusión, de tensión, porque nos vamos a tener que poner de acuerdo sobre qué peso debemos asignar a esa pregunta que estamos planteando, ¿sí? Entonces, para determinar si los reprocesos en el manejo de la información son causados por las altas pérdidas económicas, tenemos que generar un escenario de discusión en donde los principales actores de ese escenario de discusión son los que mejor conocen el contexto de la organización, el contexto del proyecto, ¿cierto? Son los que mejor saben cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Por eso les digo, es un ejercicio que normalmente lleva bastante tiempo, es un ejercicio que involucra a los expertos en el contexto y que no es corto, ¿sí? En la medida de las posibilidades, lo que se recomienda es poder realizar este ejercicio inclusive fuera del contexto de la organización, como para que no hayan interrupciones y estemos focalizados única y exclusivamente en poder diligenciar esta matriz como tal. Correcto. Entonces, al final, luego, cuando nosotros terminamos de asignar cada uno de los pesos, pues la resultante va a ser algo más o menos como esto que les estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Identificando, por ejemplo, para el problema A, cuál es la componente en los problemas pasivos y cuál es la componente en los problemas activos. Listo. Entonces A estaría ubicado más o menos en las coordenadas 1,16 del cuadrante. ¿Sí? Y entonces la idea es que nosotros vayamos haciendo el juego de emparejamiento para cada uno de los problemas. Aquí les dejo pues como dos ejemplos en donde voy a ir verificando que si cada problema es causa del otro. Una recomendación muy importante es procurar en lo posible no variar esta pregunta, ¿cierto? Siempre preguntar, el problema A es causado por el problema B, luego el problema C es causado por el problema A es causado por. ¿Listo? Por eso lo dejo aquí en rojo para que nosotros no vayamos a cometer el error, ¿sí? De ir de pronto cambiando la pregunta, pues, porque esto nos puede traer resultados que nos den incoherencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros terminamos de diligenciar toda la matriz, pues vamos a tener algo como esto, en donde la diagonal principal no va a estar diligenciada, simplemente va a estar diligenciado los otros cuadrantes, y en donde vamos a tener valores que van de 0 a 3. 0 no es causa, 1 es causa indirecta, 2 es causa medianamente directa y 3 es causa totalmente directa. En relación a este sistema de coordenadas, cuando yo termino de diligenciar la matriz, debería pasar a el cuadrante o los cuadrantes que hacen la segmentación. Listo, entonces vamos a calcular más o menos cuál es el punto de corte para el eje X y cuál es el punto de corte para el eje Y. Recuerde que el eje X
contiene la componente de los problemas activos, ¿sí? Entonces, en este caso, el mayor activo sería 15, ¿sí? El menor activo sería 1, o sea que 15 menos 1 da 14, sobre 2 me da más o menos 7, no, me da exactamente 7, más 1 me da 8, o sea que el punto de corte para el eje de los problemas activos debe ser 8. Entonces por eso aquí está definido ese punto de corte para el eje Y. Listo. Si nos devolvemos y calculamos aplicando la misma fórmula, pero para los pasivos, entonces tenemos que el mayor pasivo es 16 y el menor pasivo es 0. Listo. Entonces, aplicamos exactamente la misma fórmula y nos va a dar la segmentación pues como tal de ese cuadrante. Listo. Entonces, aquí tenemos ubicados los problemas, ¿sí? Según las coordenadas. Entonces el problema A dice que está ubicado en la coordenada 1,16. ¿Listo? Entonces cuando voy al cuadrante estoy hablando de que el problema A está ubicado en la coordenada 1,16, más o menos por acá. ¿Listo? El problema B está ubicado en la coordenada 7,12. Listo. Entonces cuando voy al problema B, lo ubico más o menos en la coordenada 7,2. Perdón, 7,2 estoy por aquí. Listo. 7 en el eje de los problemas activos, 12 en el eje de los problemas pasivos, o sea que nos viene dando por acá. Entonces mire que solamente ubicar los problemas en función de las coordenadas asignadas luego de haber hecho el análisis a través de la causalidad de causa y efecto con la matriz de Wester ya nos da un indicio de qué tipo de problemas son estos. ¿Listo? Entonces cuando nosotros terminamos de hacer el análisis, vamos a identificar que A, B, C y D están ubicados en este primer cuadrante. Pero ese primer cuadrante, ¿a qué se corresponde? A los problemas pasivos, ¿sí? Es decir, problemas que no influyen de manera importante sobre los otros, pero que son causados por la mayoría de los demás, también conocidos como efectos. Por otro lado, vamos a observar qué problemas quedaron por aquí en el cuadrante de los problemas activos. E, F, I, J y H. Listo. Entonces, estos problemas, según la clasificación propuesta por la matriz de Wester, influyen mucho sobre los demás, pero no son causados por los otros. Es decir, son la raíz de todos los problemas. Listo. Y finalmente, el problema crítico es el problema que nos quedó por acá, ubicado en este cuadrante, que es el problema G. Ahora, si voy a la lista de problemas, voy a identificar que el problema G tiene que ver con sistemas de información deficientes. Entonces, cuando luego voy a ir a leer el diagrama, la alta rotación de personal, el presupuesto de capacitación insuficiente y los múltiples fuentes de información están generando como problema principal los sistemas de información deficientes que a su vez tienen como consecuencia altas pérdidas económicas, reprocesos en el manejo de la información, imagen deteriorada de la empresa, tiempos de respuesta altos. De lo que me acuerdo, pues ahí más o menos de lo que sale en el diagrama. ¿Listo? Entonces, esa es la intención de poder categorizar o poder clasificar los problemas, identificar cuáles problemas son realmente prioritarios, por dónde tendría yo que comenzar a solucionar el sistema. Listo, entonces aquí me voy a enfocar en estos problemas de abajo. Este es el insumo para construir el árbol de problemas. Entonces yo les decía ahorita, la matriz de Wester nos va a permitir clasificar problemas. Ya lo hicimos y acabamos de narrar cómo se clasifican esos problemas. Ahora vamos a construir un árbol de problemas. Entonces ese árbol de problemas normalmente hace referencia a la estructura o la configuración de un árbol de problemas. ¿Listo? Que tiene raíz, que tiene tronco, ¿sí? Y que tiene hojas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar que el problema principal
será el problema crítico y va a representar como tal el tronco del árbol, ¿cierto? En la parte de abajo van a estar las raíces, es decir, las causas de los problemas, es decir, los problemas activos. Y en la parte de arriba van a estar los efectos, los problemas pasivos o de alguna manera pues haciendo la analogía, las raíces del árbol como tal. ¿Listo? Esa es pues como la intención de poder configurar ese árbol de problemas con esta lógica, ¿cierto? Y en este sentido, esa es pues como la intención, lo que se pretende con la configuración de este árbol de problemas. Visto de otra manera, podríamos entonces mencionar que el árbol de problemas puede construirse con las causas en la parte de abajo, con el problema principal o el problema crítico en la mitad o en el tronco y con los efectos en la parte de arriba. Entonces, cuando nosotros vamos a consignar como tal los problemas ya en en nuestro árbol de problemas, aquí ya podemos darle de alguna manera una lectura con un poco más de sentido. En cuanto a que yo puedo, por ejemplo, mencionar que el personal poco capacitado, la desactualización tecnológica, la alta rotación del personal, el poco presupuesto de capacitación, las múltiples fuentes de información, los altos índices de incidentes están generando un sistema de información deficiente que a su vez está teniendo como consecuencias altas pérdidas económicas, reprocesos en el manejo de la información, imagen deteriorada de la empresa y largos tiempos de respuesta, ¿sí? Eso de alguna manera pues puede significar como tal el árbol de problemas, es decir, ese árbol que mencionaba con anterioridad en esta parte. Este es el árbol de problemas. Luego nosotros podemos hacer diferentes configuraciones del árbol de problemas. Lo importante es que ya sabemos cuáles son las causas, cuáles son los efectos, ¿cierto? Y cuál es el problema principal. El siguiente paso es convertirlo en un árbol de soluciones, que no es una cosa distinta a tener el mismo árbol, ¿sí? De problemas, pero ya consolidado en soluciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya vamos a tener la disminución de las pérdidas económicas, el mejoramiento en el proceso de la información, el mejoramiento en la imagen de la empresa, los tiempos de respuesta adecuados. Ya aquí vamos a tener como solución un sistema de información y abajo, según los problemas que habían, en la parte inferior, en las raíces, vamos a tener la consolidación de un plan de capacitación e información del personal en herramientas y la implementación de una plataforma para el manejo y procesamiento de la gestión de la información. Recuerden entonces que esto se lee de abajo hacia arriba, en donde vamos solucionando de abajo hacia arriba el problema y entonces vamos a ir identificando cuál es la causa, ¿cierto?, de los problemas. También les comentaba que cuando nosotros tenemos ese árbol de problemas, ¿sí? Ese árbol de soluciones, ya tenemos los insumos suficientes para generar la matriz de marco lógico. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la matriz de marco lógico como metodología de planificación, bueno, formulación y planificación de proyectos como tal. La matriz de marco lógico, entonces, es, digamos, otra herramienta que es muy importante para todo el tema de la planificación de proyectos, porque como lo pueden observar en la pantalla, es una foto completa del proyecto, ¿sí? Entonces, con marco lógico, yo lo que quiero tener es una foto absolutamente completa del proyecto. Puedo construir la matriz de marco lógico a partir del desarrollo y de la construcción de toda la lógica que involucra la matriz de Bester. Sí, o también tengo que mencionarlo, puede ser una herramienta independiente, ¿cierto? Es decir, no es absolutamente indispensable que la matriz de marco lógico la construyamos a partir de un desarrollo luego de haber implementado la metodología de Bester, sino que de alguna manera puedo hacer o puedo
usarla de manera independiente. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando bajo la metodología general ajustada que nos sugiere pues como esa ruta para la formulación de proyectos como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es marco lógico? Vamos a definirlo un momento. ¿Listo? Entonces, marco lógico, por un lado, es, digamos, la manera en la que nosotros podemos comenzar a colocar desde el punto de vista estratégico la información más importante del proyecto. Entonces, es una herramienta analítica para la planificación de la gestión de proyectos, partamos de ese supuesto. El propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información fundamental y relativa al proyecto, lo que significa que marco lógico puede aportar al plan de comunicaciones del proyecto. Yo pensaría que es muy apropiado decir que la matriz de marco lógico puede hacer parte del plan de comunicaciones del proyecto o puede complementar ese plan de comunicaciones. También unifica toda la terminología del proyecto pues para facilitar las comunicaciones tanto internas como externas, lo que le sigue apuntando al plan de comunicaciones del proyecto. Organiza de forma lógica y de forma cronológica toda la ejecución del plan del proyecto y suministra la información necesaria para llevar a cabo el control de la ejecución del proyecto. Listo. La matriz de marco lógico va a estar compuesta por estos 7 elementos: un fin, un propósito, un resultado, unas actividades. Y adicionalmente están los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Listo. Entonces digamos que esos son los 7 componentes que hacen parte de la matriz de marco lógico: fin, propósito, resultados y actividades, y medios, indicadores, medios de verificación y supuestos. Esos son los 7 componentes que hacen parte de la matriz de marco lógico. Entonces, ¿qué es el fin? ¿Para qué va a ser el proyecto, cierto? ¿Cómo el proyecto contribuye a la solución del problema? El propósito es el impacto. ¿Cómo lo voy a hacer? Los resultados es lo que voy a obtener luego de ejecutar el proyecto. Llámese horas, llámese servicios de capacitación, ¿sí? Es decir, llámelo pues como considere más adecuado que debe llamarse, ¿ok? Entonces, esa es pues como tal lo que entrega. Y las actividades son tareas que se deben cumplir para alcanzar todos los resultados. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar entonces de los conceptos que hay en esta otra parte, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Yo creo que ya les había mencionado en algún momento de nuestro curso la importancia que tienen los indicadores para el proyecto. Por lo tanto, quiero comenzar definiéndolo por ahí. Entonces, ¿qué es un indicador? Por definición, un indicador es una magnitud que se utiliza para comparar algún dato importante del proyecto y con base en eso, pues tomar decisiones. Acuérdense de la analogía que hacía yo con la cabina del avión, en donde el piloto estaba mirando todos los indicadores para tomar decisiones en relación a lo que debe hacer con el vuelo, ¿cierto? Y un indicador, también lo había dicho yo, debe cumplir, por lo menos en el contexto de los proyectos, con estos 3 conceptos fundamentales: cuánto, un criterio cuantitativo, un criterio temporal y un criterio de calidad. Y si le podemos asociar una meta, pues es todavía mejor. Diseñado el indicador, sobre todo para hacer el proceso de seguimiento y control. Por ejemplo, si nosotros tenemos este indicador, 100% de los empleados de la empresa certificados en buenas prácticas de manufactura para noviembre de 2025. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Primero, ¿cuánto? Es todo el 100%. Segundo, ¿cuándo? Para noviembre de 2025. Como no tenemos una fecha específica, asumimos que es para el último día del mes. Y un criterio de calidad que tiene que ver con los que estén certificados. ¿Listo? Entonces, si yo diseño todos los indicadores del proyecto en función de estas 3 reglas fundamentales, vamos a tener cómo hacer seguimiento y control de manera adecuada. Por otro lado, también vamos a encontrar los medios de verificación.
Los medios de verificación son el soporte que da cuenta del cumplimiento del indicador. ¿Sí? Como lo trato de manifestar o como lo trato de representar en la diapositiva, la idea es que sea una evidencia tangible o evidenciable que esté asignada a un responsable, a un lugar, a una oficina, ¿sí? O a cualquier parte donde podamos hacer una búsqueda rápida, fácil, para verificar el cumplimiento de los indicadores. ¿Listo? De tal manera que cualquier persona que vaya y busque un indicador de cumplimiento y su medio de verificación sea muy fácil de encontrar ese medio de verificación y sea muy fácil, evidentemente, ¿cierto?, de hacer su medición. Eso hace parte del sistema de seguimiento y control. Y finalmente, el otro componente de la matriz de marco lógico son los supuestos. Entonces, es lo que vamos a suponer que nos deben garantizar para alcanzar el indicador. No dependen directamente como tal de la gerencia del proyecto, sino que por el contrario son las garantías, las condiciones que debe dar la organización o los dueños del proyecto para que yo alcance a desarrollar todas las actividades y pues evidentemente a cumplir con los indicadores propuestos. ¿Listo? Entonces por eso dice ahí que representan las condiciones necesarias para el logro de los objetivos y que no dependen de la gerencia del programa. Es importante mencionar que cada supuesto corresponde a un riesgo, ¿sí?, que enfrenta el proyecto. Entonces, de la matriz de marco lógico vamos a obtener los insumos necesarios para hacer el plan de gestión de riesgo. ¿Listo? Y el supuesto siempre se va a expresar como una condición que tiene que darse para que se cumpla ese indicador, ¿cierto? En términos generales, entonces, la matriz de marco lógico soluciona básicamente que hagamos un proceso de depuración en términos de las actividades que no son conducentes al logro de los objetivos. También nos permite mitigar un poco los fracasos en la ejecución, pues porque nos clarifica cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar y también elimina esa posibilidad de la inexistencia de una base objetiva y consensuada para poder comprobar lo planificado con lo realmente ejecutado. Entonces les decía yo ahorita, esta matriz de marco lógico surge a partir de unos insumos. ¿Listo? Entonces, el árbol de soluciones lo vamos a convertir en una matriz de marco lógico, o sea, vamos a hacer una transición. Listo, entonces, ¿cómo se hace esa transición? Aquí tenemos el árbol de soluciones y vamos a decir lo siguiente, los efectos. Como los efectos son consecuencias y no vamos a desarrollar nada que mitigue directamente los efectos, sino que todo lo vamos a atacar a través de las causas, los efectos los podemos redactar en un solo fin. El problema principal se va a convertir en el propósito, listo. Y los resultados o las causas se van a convertir en los resultados, listo. Entonces, para todos los efectos podemos escribir un solo fin. El problema principal lo podemos convertir en el propósito, pero todas y cada una de las causas sí deben tener un resultado asociado. Y a su vez, cada resultado debe tener un conjunto de actividades. ¿Listo? En la matriz de marco lógico. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante mencionar. ¿Qué significa esto? Mire la potencia que nos va a entregar, la potencia de la herramienta, hablando específicamente de la matriz de marco lógico. ¿Qué va a entregar marco lógico? Va a entregar la línea base del proyecto. ¿Listo? ¿Qué es la línea base del proyecto? La línea base del proyecto es creo que ya lo hemos mencionado, es el plan original más todos los cambios negociados y aprobados con los dueños del proyecto. Ya la he dibujado muchas veces en clase, entonces cuando hablamos de la línea base del proyecto estamos hablando de la ubicación cronológica de cada uno de los entregables del proyecto en la ventana temporal del mismo. Por lo tanto, esa línea base establece todo un sistema de indicadores que debe cumplir con los tres componentes de tiempo, cantidad y calidad. ¿Listo? Entonces, esa es la línea base del proyecto. Por otro lado,
En la matriz de marco lógico también voy a tener los medios de verificación. Los medios de verificación me entregan los insumos suficientes para hacer todo el proceso de seguimiento y control. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos seguimiento y control es porque definimos unos buenos medios de verificación y de alguna manera estamos nosotros garantizando o estamos identificando cuál es el elemento que nos va a ir permitiendo el cumplimiento de los indicadores. Y finalmente, cuando escribimos los supuestos, estamos hablando de los insumos necesarios para hacer todo el diseño de el plan de gestión del riesgo. ¿Listo? Entonces mire cómo arrancamos nosotros en matriz de Wester y terminamos construyendo una matriz de marco lógico. La parte de abajo de la matriz de marco lógico nos va a entregar la información suficiente para diseñar cronogramas, para hacer gestión de tiempos, para identificar los recursos y para identificar todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Y este es el insumo para comenzar con el cronograma del proyecto, tema de la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar hasta ahí por el día de hoy. Yo creo que con esta explicación quedamos suficientemente claros en lo que es la formulación y gran parte de la planificación del proyecto. Voy a dejar entonces hasta ahí para ir cerrando el tema y continuaremos en la siguiente sesión con el diseño del cronograma del proyecto, evidentemente a partir de todo el desarrollo metodológico que involucra construir la matriz de Wester y la matriz de marco lógico. Recuerden, por favor, desarrollar los ejercicios propuestos en plataforma y nos vemos en la siguiente sesión de clase.